Con esto en mente, les invito a abrir sus Biblias en lo que fue la lectura bíblica de esta noche. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22. Hechos 27, 22. Leo para ustedes. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De este pasaje yo quiero recalcar 3 puntos. Número 1, un contexto para saber qué está aconteciendo afuera de la nave, con la nave y con los que están dentro de la nave. Punto número 2, un exhortador y uno de los más intrépidos que yo he conocido en la Biblia. Y punto número 3, una exhortación de ánimo. Punto número 1, un contexto para saber. Ya sabemos que la nave está por hundirse, pero ¿qué está ocurriendo afuera de la nave? El versículo 14 dice que dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. En griego es Euroclidón, que significa aguas agitadas o aguas turbulentas. Es decir, hay una tempestad. En el versículo 20 dice que esa tempestad no era una tempestad pequeña, sino una que inclusive no les había permitido ver el sol ni las estrellas durante muchos días. Afuera de la nave hay una tempestad. ¿Qué está pasando ahora con la nave? En el versículo 15, prácticamente, a causa del huracán, ellos no pudieron poner la proa al viento. Yo no sé mucho de barcos, pero tuve que investigar un poco. Y según los barcos en los días de Pablo, a veces usaban proa, y la proa era una viga que va en la parte delantera del barco, que sirve para cortar las olas. Esa proa o esa viga servía para defenderse de los vientos y las olas porque las cortaba en dos. Es decir, el barco no se está defendiendo. En el versículo 17 dice que a causa del miedo de ir a dar a Sirte era un lugar peligroso, donde hay bancos de arena y bancos de piedra y los barcos terminaban hundiéndose. A causa del miedo de ir a parar ahí, ellos mismos arriaron o recogieron las velas. Las velas sirven para impulsar el barco, es decir, el barco no está avanzando. En el versículo 19 dice que ellos con sus propias manos cortaron los aparejos, y los aparejos son las cuerdas y palos que mantienen al barco firme, es decir, que el barco está débil. Eso es lo que está pasando con la nave. Pero ¿qué está pasando con los que están dentro de la nave? El versículo 20 dice que a causa de esa gran tempestad, ellos habían perdido toda esperanza de vida. Y la habían perdido toda, tanto así que en el versículo 21 dice que no querían ni comer. Y hermanos, afuera una tempestad. Un barco entre la tempestad que no está avanzando, no se está defendiendo, está débil. Dentro del barco un grupo de personas que han perdido toda esperanza y apetito. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu tormenta? Porque si hay algo que yo sé es que posiblemente aquí hay más de alguno que tenga una tormenta, ya sea económica, de salud física, emocional o espiritual o familiar. No sé cuál sea tu tormenta, pero sí sé bien que cuando hay tormentas en nuestra vida, a veces tenemos días sin apetito y noches de insomnio, donde es difícil encontrar la esperanza. Y las tormentas nos hacen sentir que no estamos avanzando, que no somos tan fuertes, que no vale la pena seguir luchando. Pero Dios siempre envía a su siervo para hacernos recordar que sí podemos salir adelante. ¿Cuál es tu tormenta? Punto número 2, un exhortador. En la nave hay 276 personas y entre ellos hay uno que es un exhortador intrépido, que está en su último y cuarto viaje misionero, que no ha perdido el buen ánimo, que se va a poner de pie para compartir el buen ánimo y lo va a hacer con fundamento. Pero antes de
estudiar, cuando llegue a su casa lo puede hacer, pero yo te lo voy a resumir. Pablo, por el amor de Cristo, fue azotado 195 veces con látigo por predicar de Cristo. 3 veces fue azotado con vara por predicar de Cristo. Una vez fue apiedrado y dejado en el suelo casi muerto por predicar del amor de Cristo. 3 veces naufragó. 5 veces estuvo en prisión y de por último le cortaron la cabeza. Y los grandes estudiosos dicen que hasta murió feliz esperando recibir su corona. La razón por la cual le doy esa corta biografía es porque para mí Pablo es una evidencia bíblica de que se puede tener paz, ánimo y fortaleza en medio de la tormenta. Pablo es el exhortador o animador más capacitado por su experiencia profunda en tormentas, pero más que todo por su confianza en Dios para salir de ellas. Y desde el punto de vista psicológico, cuando alguien te anima en tu momento difícil, su apoyo tiene peso si esa persona ha pasado por circunstancias similares. Porque, hermanos, solo aquellos que han estado en la tormenta pueden enseñarte a navegar sobre ella. Solo aquellos que han sobrevivido a una tormenta tienen el poder de testificar con autoridad que hay esperanza si confiamos en Dios. Un exhortador único, el apóstol Pablo. Y ahora él tiene que exhortar. Y él mejor que nadie sabe que a veces es difícil animar a las personas cuando están en su peor momento. Pero también sabe que ese momento, o en el peor momento en el que se encuentra, es el momento único donde el corazón del ser humano está sensible a oír la voz de Dios. Y él va a aprovechar para presentar a Dios. Y lo va a hacer exhortando, porque mi versión dice los exhorto. La versión que leyó Cintia decía, yo les animo o yo les insto. Y así empieza mi versión, dice, pero ahora exhorto. La palabra exhorto en griego es pairaneo, que se puede traducir de diferentes maneras, como por ejemplo, yo les aconsejo, yo les insto, yo les amonesto, y otras versiones la traduce como yo les recomiendo. Pablo va a exhortar y lo va a hacer de una manera que me llama la atención, porque después de decir yo les recomiendo que tengan buen ánimo, él dice y da la noticia siguiente: ninguna vida se perderá, pero la nave sí se perderá. Para que usted me entienda esta parte, yo necesito que usted se meta en la historia. Imagínese que está en la barca, en medio de la mar, con un huracán afuera, está azotando la barca, que prácticamente va a hundir la barca. Para estos tripulantes, el lugar o el único lugar seguro es la barca. Y Pablo los va a animar y les dice: ustedes no se van a perder, la barca sí se va a perder. Entonces yo diría, a ver, ¿cómo así, Pablo? Qué consuelo saber que la barca se va a perder. Y ese es el único lugar seguro. Pero lo que sucede es que Pablo tiene otra perspectiva de vida comparado a la de ellos. Pablo no se deja llevar por las circunstancias exteriores. Pablo se deja guiar por el poder de Dios. Y así nos pasa a veces a nosotros. Nos unimos en el desánimo porque nos dejamos llevar por las circunstancias exteriores. Y Pablo le va a mostrar por qué él tiene una perspectiva diferente. Versículo 23. Pero antes de leer, miren que está a su lado y dígale lo siguiente: miren que está a su lado. No me miren a mí, yo soy con saco me veo guapo, pero miren que está a su lado. Dígale lo siguiente: Dios está contigo. Dígalo bien, dígalo bien. Dígale esto: tú le perteneces a Él. Y número 3, dígale lo siguiente: el propósito de Dios es que le sirva. Tú le perteneces a Él. El propósito es que le sirvas. Tú le perteneces a Él. Versículo 23. Dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios,
de quién soy y a quién sirvo. Pablo tiene una perspectiva diferente porque Pablo es consciente de que él no está solo. Si bien es cierto, ahí está el verbo pasado, pero usted puede aplicarlo al verbo presente. En su vida, usted no está solo. ¿Y sabe por qué no está solo? Porque él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo en los días soleados y en los días lluviosos, en los días de alegría y en los días de tristeza, en los días donde vivir es una bendición y en ocasiones cuando duele el corazón. Pero Él está contigo, no estás solo. A veces sentimos la ausencia, pero Él siempre envía a alguien. Y si no envía a un exhortador, un predicador, un ángel, o no envía su palabra, Él va a estar ahí presente. Dios está contigo. Y también dice de quién soy. A veces nos elogiamos de pertenecer a ciertas instituciones, ciertos apellidos familiares, y no hay nada malo de eso. Pero olvidamos que yo pertenezco, o que tú perteneces al reino de Dios. Le perteneces a Dios. Porque Él te compró con la preciosa sangre del Cordero de Dios, con precio infinito. Tu vida es tan valiosa que tú le perteneces a Él. Y número 3, ¿a quién sirvo? Cuando yo sé quién está conmigo, de quién soy, entonces mi mente y mi corazón tienen un propósito, y ese propósito es servir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque es bonito a veces ver cómo hay gente que sirve a Dios cuando no hay dificultad, y eso inspira, pero cuando hay dificultad y ver a alguien servir en medio de las dificultades, eso es sublime y único. Porque en tiempos de crisis se da a conocer realmente a quién sirve tu corazón. Sin embargo, mi deseo y oración es que nosotros aprendamos a ser como Pablo, un faro en la tempestad para animar e iluminar a otros. Pero a la misma vez que aprendamos a tener la confianza que tenía Pablo para vencer las circunstancias y no que las circunstancias lo vencieran a él. Tormentas siempre van a haber, pero Dios también estará ahí presente. Que Dios le bendiga.